Bien, las últimas dos intervenciones hemos hablado acerca de las relaciones de Dios con sus criaturas, ¿verdad? Cómo se relaciona Dios con su creación. Y hemos dicho, en primer lugar, o hemos hablado acerca de la independencia presuntuosa de Dios respecto a su creación, ¿no? Es decir, que Dios, como dice aquí el texto, posee por sí mismo, de sí mismo, toda vida, gloria, bienaventuranza. Él es todo suficiente. Él no necesita absolutamente de nada, de nadie para existir. Y es más, Él ni siquiera espera o deriva alguna gloria de ellas, puesto que Él es glorioso por sí mismo, sino que más bien Él manifiesta su gloria en ella, y como digo, manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Entonces, eso en cuanto a la independencia de Dios. Y la última vez hablamos de su dominio soberano, el dominio soberano que Dios tiene sobre su creación. Y decíamos que Dios en su soberanía, ¿verdad? Él tiene el control más absoluto sobre toda su creación para hacer precisamente lo que le place, o para hacer, como dice aquí, mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade, ¿no? Ese es el dominio que Dios tiene sobre su creación, sobre sus criaturas. Y vimos varios textos bien interesantes, textos que declaraban la soberanía de Dios, como el Salmo 115, el Salmo 145, pero vimos también, por ejemplo, un caso particular en Daniel, el capítulo 4, ¿verdad? El caso de Nabucodonosor, como incluso al hombre más poderoso de la tierra, vemos que Dios tenía control sobre él, ¿no? La manera como lo humilló y para que reconociera que sobre él había uno más alto. Bien, y yo sé que cuando hablamos del dominio soberano que Dios tiene sobre su creación, yo creo y entiendo que pueden surgir preguntas. Esa vez no nos dio tiempo para analizar o para contestar quizás algunas preguntas relacionadas al dominio soberano que Dios tiene sobre su creación, ¿no es cierto? Entonces, aquí pueden surgir preguntas como, bueno, si Dios es soberano, entonces, ¿cuál es el propósito de la oración? ¿O por qué predicar el Evangelio? ¿No es cierto? ¿O tiene el hombre libertad? En fin, pueden surgir sin número de preguntas. Bueno, de hecho, antes de darles de pronto espacio para alguna pregunta relacionada, quiero que vayamos, que analicemos un caso en particular donde Dios había determinado hacer algo, y luego de que hay una intervención, de que hay una oración, parece que cambian los planes del Señor. Entonces, estoy hablando específicamente del rey Ezequías, ¿cierto? A ver, estoy en Isaías capítulo 38, Isaías capítulo 38, del versículo 4, perdón, desde el versículo 1, es Isaías 38, 1. Quiero traer esto como ejemplo porque después de la clase de hace 15 días, un hermano se me acercó y me preguntó bueno, ¿cómo funciona esto de la soberanía de Dios y nuestra oración, ¿no? O sea, si Dios ya sabe lo que va a hacer y si Él es soberano sobre toda su creación,
¿cuál es el propósito de orarle? ¿No es cierto? Si como quiera él ya tiene todo decidido. Y entonces aquí en Isaías 38 vemos lo siguiente. Entonces, bueno, en aquellos días, Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, oye esto, Jehová dice así, o sea, es una declaración de parte del Señor, lo que Isaías va a decir. Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¿Okay? Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Eso era, como digo, venía de la corte del cielo. Entonces ahí uno pudiera decir, bueno, pues ya Dios ya determinó que iba a morir, pues ya, ¿qué más hago? ¿No es cierto? Y no más esperar la muerte. Quizás así pudiera haber pensado alguien respecto a la soberanía de Dios, ¿no? Pues si Él ya ha determinado que eso es lo que va a pasar, ¿qué me espera? Versículo 2. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Entonces aquí tenemos la respuesta del hombre, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta de Ezequías? Oró a Jehová. Y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. ¿Qué vemos aquí? Vemos una oración. Ezequías es conocido en la historia de los reyes de Judá como uno de los mejores reyes, se puede decir. No quiere decir que no haya tenido fallas, que no haya tenido pecados, errores, por supuesto que como hombre lo fue. Sin embargo, como digo, se conoce como uno de los reyes más íntegros de la dinastía de Judá. Y esa es una de las cosas que Ezequías está diciendo aquí. Te ruego, te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Otra vez, no está apelando a su propia justicia, a que él es perfecto, que él no merece. No, él simplemente está reconociendo esa parte. Y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y luego dice, y lloró Ezequías con gran lloro. Dice el versículo 4. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David, tu padre, dice así. Dios ya había dicho algo, recuerdan. Jehová dijo así en el versículo 1. Y en el versículo 4 vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas, y he aquí que yo añado a tus días 15 años. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos primero una afirmación, una declaración, diciendo que Ezequías iba a morir. Le dice que ordene su casa porque va a morir, no va a vivir. Y Ezequías se acerca al Señor en oración, humildemente, y dice que llora. Y esta parte es importante porque, aunque como vemos, como digo, por un lado, que él de alguna manera está apelando a la manera como él había vivido delante del Señor, pero también ese lloro y ese lamento es bien importante, porque, vamos a decir, en términos espirituales, el lloro
claro, por supuesto, también puede indicar lágrimas precisamente. Pero más que eso, el lloro o el lamento, ¿qué es? Por ejemplo, cuando el Señor en las bienaventuranzas dice, bienaventurados los que lloran, significa que todas y cada una de las personas que lloran van a ir al cielo. No, ¿no es cierto? Hay muchas personas que sufren mucho y que lloran, pero no precisamente eso quiere decir que ellos son creyentes o que van a ser personas bienaventuradas. Pero ese lloro, ¿con qué está ligado o a qué está relacionado? ¿Qué tipo de lamento es ese del que está hablando? Bueno, se refiere nada más y nada menos que al lloro espiritual. Es decir, se refiere al lloro o al lamento o al quebranto del corazón a causa del pecado. ¿Sí? Eso se refiere el lloro y el lamento en términos espirituales. Es quebranto de corazón a causa del pecado. Así que podemos inferir a la luz de lo que dice el texto que Ezequías, como digo, por un lado, está apelando a la integridad con la que él había andado delante del Señor, cómo había conducido a la casa de Israel y demás, pero por otro lado también está confesando, ¿no? Está confesando y está arrepentido. Entonces, pero lo que llama la atención sobre todas las cosas es la respuesta de Dios a esa oración. ¿No es cierto? Eso es lo que llama nuestra atención. Dios ya había determinado que Ezequías iba a morir. E inmediatamente Ezequías ora al Señor. Ocurre algo inesperado. ¿Se dan cuenta? Como decíamos, si Dios es soberano y ya había determinado la muerte de Ezequías, pues ya no había más que hacer. ¿Qué creen? ¿Cambió Dios de parecer entonces? ¿Sí? Uh-huh. Sí. Eh, ¿Por qué razón? Va a cambiar esta pregunta. ¿Por qué razón Dios envía al profeta Isaías con esta noticia al rey Ezequías? ¿Qué creen? Bien. ¿Cómo? Exacto. Para que volviera su mirada al Señor, ¿no es cierto? Entonces, eso es interesante. Al Dios enviar a Isaías con esta noticia, definitivamente Dios no había determinado matar a Ezequías en ese momento. Simplemente fue para provocar una reacción en el rey, ¿no es cierto? Provocar una reacción. Y muchas veces Dios tiene que hacer lo mismo con nosotros, ¿no les parece? Nosotros quizás nos enredamos tanto en los asuntos de esta vida, en el trabajo, negocios, familia, en fin, que Dios de alguna manera tiene que llamar nuestra atención, ¿no les parece? Ya sea por medio de la enfermedad, ya sea por la pérdida de un ser querido, ya sea por una crisis económica, bueno, pérdida del empleo, cualquier cosa. Pero el Señor es soberano. Volvemos al punto, Él es soberano. Y Dios en su soberanía y quien tiene el dominio más absoluto sobre todas sus criaturas, Él permite esta enfermedad en Ezequías precisamente para eso. Ahora, otra vez, ¿había Dios determinado la muerte de Ezequías en ese momento? No. Entonces, ¿qué ocurrió? Hubo una reacción en el rey.
invocó el nombre del Señor y Dios entonces alarga sus días, porque eso era lo que él ya había decidido. No fue que la oración hizo cambiar de planes a Dios, no, eso no fue lo que pasó. Es que Dios había determinado que por medio de esa enfermedad y por medio de la oración de Ezequías, él iba a vivir 15 años más. ¿Se dan cuenta? Esta oración no tomó por sorpresa a Dios. Ese es el punto. Esta oración no tomó por sorpresa a Dios. Dios ya lo había determinado de esa manera. ¿Y saben algo? Un poco en concordancia con lo que dijo el hermano Arnaldo. Algo más. Ahorita no tengo el texto exacto, pero creo que está en Reyes. ¿Saben qué hubiera pasado si Ezequías hubiera muerto en ese momento? No hubiera continuado la simiente de Cristo. Exactamente. No habría, se hubiera perdido la continuidad de la promesa. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Bueno, Dios había prometido que de la casa de David siempre habría un heredero en el trono, número 1. Y número dos, Ezequías todavía no había tenido un hijo. No. Ezequías lo tuvo fue durante esos 15 años que Dios le agregó de vida. Entonces, vemos que esto, lejos de estar en contra de la soberanía de Dios, ¿no?, que nuestras oraciones hacen de cambiar. No, es al contrario. Eso estaba de acuerdo con los planes soberanos de Dios. Esa es la idea. Esto estaba en plena concordancia con lo que Dios ya había determinado que iba a suceder después. Bien, ahora sí, si tienen alguna pregunta, comentario. Bueno, ahí vemos claramente la importancia de que un libro histórico siempre lo tenemos que ver al conjunto de las doctrinas que conocemos, de la interpretación de los apóstoles, porque ese texto ha sido muy mal usado tanto para una cosa como para la otra. Primero, ahí cualquiera podría decir, bueno, ¿para qué oro si Dios ya dijo lo que iba a pasar? ¿Verdad? Entonces, si Dios es soberano, no tendría que orar. Y por otro lado, también están los que dicen, ya ves, Dios había decretado una cosa, pero la oración con ganas y con gozo hizo quebrantarle la mano a Dios y lo hizo que se arrepintiera y cambió de opinión. Así que nosotros activamos el poder de Dios y le gritan a la gente y usan ese texto para decirle a ellos. Nosotros le torcemos la mano a Dios y hacemos, ya ves, Jacob luchó con Dios y lo venció y por ahí se sueltan. Entonces, ¿por qué piensan así? Tanto una cosa por la otra, porque no entienden en qué libro están. Están hablando de un libro histórico que hay que verlo a la luz de la doctrina. Ahora, sí. ¿Qué nos enseña la doctrina? La doctrina primero nos enseña, como dijiste, primero esa oración tenía que ver con los planes de Dios. Pero por otro lado, quizás Dios quería acercarse a él para que orara, para que confiara en su poder. ¿Por qué lo pruebo? Bueno, la prueba más grande que su texto paralelo en Ezequiel, Isaías 38, donde dice que enfermó, y ya cuando enfermó, Dios le dijo, mira, te voy a curar y vas a vivir más 15 años y vas a seguir vivo. Y le dijo, mira, para probarte que te digo la verdad, te voy a hacer retroceder la sombra del reloj de acá 10 grados atrás, ¿verdad? O sea, el milagro tan grande que está registrado en la historia, que lo encuentran por todas partes, no fue para curarlo, fue solo para decirle, ¿verdad? Que para que confiara en que Dios tiene poder, por lo que dice lo iba a cumplir. Sí. Sin embargo, para curarlo, solo le puso una masa de higos y se curó. ¿Sí me entiende? Entonces, ese es el poder de Dios. Estaba justamente pensando esto yo en la mañana, porque muchas veces decimos, yo tengo que orar todas las noches, y a veces estamos orando, bosteciando, y eso, mejor no ores. Y si te levantas en la noche y se te va el sueño, ahí siéntate. Sí. Y ponte sentado. A la hora que tengas un tiempo, busca al Señor, pero ponte a hablar con Dios como que Él está a tu lado. Platícale como se lo platicas a cualquiera. Mira la oportunidad que tienes, que Dios está a tu lado. Habla con Él. Dile, quizás estoy mal, quizás lo que te pido no se adapta a tus planes. Mira cómo estoy. Platícale todo, díselo todo como tu Dios, porque es Dios en nosotros.
Si no creemos de esa manera, estaremos perdidos. Él perforará, Él nos dará consuelo si nuestra oración es incorrecta a sus planes y nos hará entender su santa voluntad, pero debemos de hablar de esa manera con Dios. ¿Tú crees que Dios va a conceder los deseos a personas que solo se arriman a hablar de ellos? Y solamente para eso se arriman, solamente dicen, yo cuando les digo eso, dicen, no, yo no nomás oro por mí, también oro por mis hijos, por mi mujer, por mis bienes, por mi trabajo. Le digo, wow, qué piadoso eres, todo es mí. ¿Sí me entiendes? Todo es mí. ¿Acaso oras por otra cosa que no sea mí? No, también oro por mi iglesia, por mis hermanos. Wow, sígueles dando. No, eso no es orar, hay que hablar con Dios, hay que platicar con Él, hay que decirle lo malo que somos. Él está al lado de nosotros. Con eso, lo que quiso Dios hacer con Ezequías es, cree en el poder de Dios. Platica conmigo, Ezequías, mira el poder que tengo. Por eso el milagro se lo hizo para que creyera. Entonces eso está con toda la doctrina y hay que entender las cosas. No se pierdan por un texto doctrinal. No hagan doctrinas de su propia mente ni de sus experiencias personales. Histórico, sí. Sí, entonces definitivamente podemos decir que Dios en su soberanía, Él ha determinado tanto los fines como los medios. Esto también es importante. Dios ha determinado tanto los fines como los medios. En este caso particular, ¿cuál era el fin? Bueno, pues el fin era que Ezequías viviera 15 años más y que tuviera un hijo para que lo sucediera en el trono y siguiera la promesa que Dios había dado hacía años atrás. Ese era el fin. Ahora, los medios que Dios usó para que eso fuera así, que fue la enfermedad de Ezequías y posteriormente pues esta oración tan sincera que vemos aquí. Entonces, esto es bien importante, ¿no? Para que no nos confundamos. Dios ha determinado el fin como los medios. Sí. Y dice, en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Pero él no le da tiempo. No le dice que hoy morirá o morirás mañana. O sea, le dice que la ordene y Ezequiel lo tomó como que iba a ser de inmediato. O sea, voy a morir por la enfermedad que tenía. Pero Dios no le dio tiempo. Sí. O sea, no sé si está bien lo que estoy pensando o... No, porque, mira... No fue que Dios cambió de parecer, porque... O sea, tampoco le da tiempo. O sea, mañana morirás, entonces no, ahora va a ser en 15 años. No le dio tiempo. Sí, no dice el tiempo, pero mira cómo dice. Le dijo, o sea, Ezequías, mira cómo dice el texto. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte. O sea que su enfermedad era grave. Él estaba ya a punto de morir. O sea, no era que, no sé, tenía una gripe o algo así. No, estaba enfermo de muerte. Era grave. Y en ese contexto y en ese momento es que Dios le envía palabra por medio de Isaías, ordena tu casa porque morirá. O sea, imagínese usted, un hombre postrado en una cama, en su lecho de muerte, y llega el profeta de Dios y le dice, mira, Ezequías, ordena tu casa, lo que tengas, mira cómo vas a hacer, quién te va a suceder en el trono, no sé, todo eso pudo haber pasado en el momento, porque vas a morir. Ahora, Ezequías no pensó, bueno, pues yo creo que va a vivir quizás unos 10, 15, 20 años más. No, él ya estaba ahí a punto de. Entonces, es en ese contexto que se dicen esas palabras. El término es muy implícito, no es explícito, como dice el hermano David. Entonces tiende a crear cierta polémica, ¿sí me explico? Distinto fue con lo del hijo de David, ¿se acuerda? El hijo de David, el que nació el muchachito, dijo que iba a morir en ese momento. Y David oró, ayunó, y el Señor cumplió lo que iba a suceder. Fíjate, gracias por traer ese otro ejemplo. Ahí vemos el contraste de lo que estamos viendo aquí, ¿no es cierto? Porque allá David oró y rogó al Señor y Dios dijo no.
¿Sabe también qué indica esto que estamos hablando? Tanto lo de... bueno. Ajá. Para que no se confundan. No, no es nada, hermano. Perdón. Mira, no, para que no se confundan, le explica, es que aquí, para la soberanía de Dios, no es este texto. Sí. O sea, eso se supone que como reformados lo sabemos. Sí. ¿Sí me entienden? Que Dios no cambia. Sí. ¿Sí me entienden? Que Dios no Sí, cambia. eso no. Es toda una de Sí. una enseñanza. Este texto no tiene nada. Este texto no indica que Dios se puede arrepentir de lo que Exacto. Ahora, si no lo saben, se lo podemos explicar, pero ese es otro tema. Sí. Eso ya lo tenemos claro nosotros como reformados, que Sí. Dios no se arrepiente. Sí, definitivamente. Sí, hermana. Sí. Porque ustedes nos han enseñado de que tenemos que, de lo difícil de los textos hay que ir a varios. Sí. Entonces, para mí segunda de Crónicas, que es lo misma enfermedad de Ezequías, pero es el propósito, otro de los propósitos por los cuales el Señor permitió esa enfermedad, Ujú. ¿verdad? Ahí dice, en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. O sea, por esa causa es que el Señor permitió la enfermedad en Ezequías, Sí. ¿ok? Porque su corazón se enorgulleció. Ahora, el Señor le dio otra oportunidad, Ujú. pero el Señor sabía lo que estaba haciendo por lógica. ¿Por qué le dio esos 15 años? Hubo varios propósitos por cual se los dio, pero este es uno de ellos, porque ya después él manifestó la causa por la cual, cuando lo visitaron los enviados de Babilonia, él enseñó todo lo que él tenía, todas sus riquezas. Entonces llega el profeta y le pregunta de esa situación. Ujú. Y él le dice, ¿y hasta dónde le enseñaste? Me siento como bien. Dijo todo, ¿verdad? Dice, y en el versículo 31 dice, mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón, en el corazón de Ezequías. Sí, Por sí. eso permitió todo eso. Ujú. O sea, fue en los extra 15 años que el Señor le dio a Ezequías. El orgullo ahí estaba Sí, y definitivamente. lo manifestó, Correcto. aún con la oportunidad que el Señor le dio. Así es. Esa es otra de las... Claro, ¿Verdad? De hecho, Gracias. sí, como dice la hermana, yo solo traje un texto, pero en realidad son tres textos paralelos. Está el de Primera de Reyes, está el de Segunda de Crónicas y está el de Isaías. Son tres textos que hablan del mismo evento. Y claro, cuando uno toma los tres textos en conjunto, se encuentra con, ahora sí como dice, con todo lo acontecido, lo que estaba sucediendo alrededor de esta situación, ¿verdad? Y definitivamente, claro que sí, por supuesto, también es una de las razones de por qué Dios permitió a Ezequías caer en esa enfermedad y todo lo demás. Bien, entonces se dan cuenta, hermanos, que cuando hablamos por ejemplo, de esto, de la soberanía de Dios o del dominio absoluto que Dios tiene sobre su creación, siempre vamos a encontrarnos con, vamos a decir, con una u otra inquietud, y más que nada es por causa de dos cosas. Número uno, es por causa de que choca con nuestra mente finita, humana, ¿no es cierto? Entender un concepto tal de absoluto, ¿no? De que Dios es soberanamente absoluto, que Él tiene un control y un dominio soberano. Entonces, eso choca con la mente humana, ¿por qué? Porque el hombre, por naturaleza, ¿qué es lo que dice? ¿Y qué es lo que él quiere? No, yo soy el dueño de mi vida, ¿no es cierto? Yo soy quien tomo las decisiones, ¿no? Entonces, cuando se habla de un Dios que es soberano y que tiene un control y un dominio absoluto sobre las criaturas, eso es chocante. Eso es chocante. Y además, porque eso va en contra del orgullo y de la arrogancia humana. Entonces, por eso, por naturaleza, siempre que tratemos este tipo de temas, pues
vuelvo y repito, va a chocar con nosotros o con nuestra mente. Hay una predisposición, en otras palabras, hay una predisposición por naturaleza en el corazón del hombre que se niega a aceptar esta verdad. Y es por esa razón, mis hermanos, yo creo que esta verdad, esta enseñanza de la soberanía de Dios es, sin lugar a dudas, la base y el fundamento de nuestra fe reformada. Y esto es lo que nos distancia entre una iglesia bíblica y una que no lo es. Porque en una iglesia bíblica es una iglesia teocéntrica, es una iglesia que está centrada en Dios, que está centrada en la persona y obra de Cristo y que descansa en esta soberanía del Señor. Una iglesia no bíblica es una iglesia antropocéntrica, es una iglesia que está centrada y enfocada no en quién es Dios y en cómo darle gloria a Él, sino que está centrada y enfocada en mis necesidades. ¿Sí? Esa es una gran diferencia entre una iglesia bíblica y una que no lo es. Bien, entonces... Perdón. Sí. La mayoría de las iglesias no bíblicas están centradas en el hombre. Uh-huh. El poeta en Inglaterra dijo: yo soy el amo de mi vida y el señor de mi vida y el amo de mi destino. Uh-huh. Y por naturaleza eso nos gusta. Uh-huh. Porque dice Romanos 3 que no hay temor delante de sus ojos. Entonces, delante de nosotros caídos, nosotros queremos ser los señores y queremos dirigir nuestra vida y controlarla y creemos que tenemos el dominio de todas las circunstancias, pero las Escrituras, el testimonio de las Escrituras es que Dios es soberano, que Él es el centro y que Él es el omnipotente Dios que nunca ha perdido una batalla. Nunca se le ha salido de control absolutamente nada. Uh-huh. Entonces, nuestras iglesias son iglesias cristocéntricas, donde el centro es Dios y no el hombre. Sí. Y el hombre le encanta creer que Él es el soberano y centrarse a sí mismo. Y por eso esas iglesias están llenas de personas que se creen lo que dijo Satanás en el huerto: seréis como Dios. Uh-huh. Y somos criaturas. Así es. Algo más con respecto a esto de la soberanía de Dios y la oración. En otras palabras, y esto tiene mucho que ver con orar de acuerdo o en conformidad a la palabra de Dios y a su voluntad. ¿Sí? Por eso, ya me acordé del caso de David. El deseo de David, ¿verdad?, por su hijo, que fuera sano, pues sí, él como padre definitivamente deseaba que su hijo fuera sano y que viviera. Pero no iba conforme a los planes de Dios. Eso no era lo que Dios había determinado. No era bien ni para él, ni para su familia, ni para el pueblo de Israel. Y por lo tanto, Dios no le permitió la vida, ¿no es cierto? Entonces, opuesto a lo que sucedió con Ezequías. Y como digo, esto tiene mucho que ver en orar en línea, en conformidad con la palabra de Dios. Esto lo hemos visto aquí los miércoles. Los hermanos que han podido venir aquí los miércoles saben que hemos abundado un poco más en cuanto a eso. Pero nuestras oraciones siempre deben estar en conformidad, en línea con lo que Dios dice. Dice el Salmo 37, deleítate a sí mismo en Jehová, deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oiga, no está diciendo que Dios te va a conceder todas y cada una de las cosas que tú le pidas. Eso no está diciendo el texto. Lo que está diciendo es que si tú, por sobre todas las cosas, te complaces y te deleitas en Dios, quien es la fuente de la vida,
de la sabiduría y de todas las demás bendiciones, si por sobre todas las cosas tu prioridad es Él, entonces tus peticiones van a ir acordes con esa voluntad de Dios. Aparte, también como lo hemos dicho los miércoles, aparte que el creyente verdadero cuenta con la ayuda, la dirección y el poder del Espíritu Santo en su vida para orar conforme a su voluntad. Entonces, eso es bien interesante aquí también, bien importante que lo tomemos en cuenta. Y como les decía, Dios ha determinado los fines, tanto los fines como los medios. ¿Por qué nosotros oramos al Señor, por ejemplo, por la salvación de alguien? ¿No es cierto? Bueno, ese es un medio que Dios ha determinado, que oremos por esa persona. Y no solo que oremos, sino que en cuanto haya oportunidad, también le presentemos el Evangelio, porque ese es otro medio, dicho sea de paso, ¿no? También muchos nos acusan de ser, de ir al otro extremo y decir, no, pues como nosotros creemos en la soberanía de Dios, entonces pues no predicamos el Evangelio. No, ese no es el punto, porque ¿cuál es el medio que Dios ha predeterminado usar para salvar a los incrédulos? La locura de la predicación, dice Pablo, ¿no es cierto? Es por la predicación del Evangelio. Entonces, no, lejos de nosotros desestimar, vamos a decir, desestimar los medios y recursos que Dios en su soberanía emplea para lograr sus propósitos más santos y agradables, ¿no es cierto? Nosotros somos parte de ello. Nosotros, ¿quiénes son los que oran? Los santos. ¿Quiénes son los que predican el Evangelio? Los santos. ¿Se dan cuenta, hermano? Bueno, ya aclaro un poco el punto, ¿no? Eso es lo que iba a decir. Dentro de los planes de Dios, ¿verdad? Él es Dios soberano, ¿verdad? Pero su escritura, su palabra, es la que nos enseña. Y a través de su palabra nos enseña que tenemos que orar. ¿Por qué? Porque lo dice el Señor, lo dice su palabra. Correcto. ¿Por qué? Porque ese es un medio que Dios usa, ¿verdad? Aquel que esté conformado a la palabra de Cristo, a la palabra de Dios. Quiere decir que aquel que está alimentado de la palabra, aquel que está lleno de la palabra, va a orar como la palabra dice. Y entonces Dios va a ejercer su soberanía sobre esa oración porque está conforme a la palabra. ¿Por qué? Porque Dios lo está usando para un fin. Sí. Por eso es que ese medio que Dios ha creado, que es la oración, ¿verdad? Dios nos utiliza para orar conforme a la voluntad de Dios para Él cumplir su propósito en esta tierra, como dijo usted en este momento. Que Dios no manda a orar por las personas inconversas, claro, sí, pero hay otro medio a pesar de la oración, que es la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo, como dice en el original, ¿no? Porque la palabra es la que le va a dar la luz, claro, ¿a través de qué? De la oración que nosotros estamos haciendo al Señor, para que obre conforme a su voluntad sobre aquellas personas que ella ha elegido. Sí, así es, hermano, sí. Podemos decir que nosotros no oramos para cambiar los planes de Dios, sino que oramos para que se efectúen los planes y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Creo que esa es una buena manera de concretar todo en una frase, ¿no? Nuestras oraciones no están para cambiar los planes de Dios, sino al contrario, para llevarlos a cabo, ¿no? Para llevarlos adelante. El mayor ejemplo de lo que dijo el hermano es cuando Jesús ora en el Getsemaní y ora para que, si fuese posible, otra manera de que iban a acontecer las cosas, que así fuera, pero que no se hiciera su voluntad, sino la de Dios. Entonces, Jesús es el mayor ejemplo en oración, a que en un momento de angustia debemos buscar de Dios, pero que al final Dios hace como Él quiere. Exactamente. Eso es, fíjense hermanos, como dice el hermano, creo que ese es el mejor ejemplo que tenemos. Número uno, dos cosas quiero decir. Primero, para orar en línea con la palabra de Dios y conforme a su voluntad, lo primero que el creyente debe hacer es que estar en contacto con la palabra de Dios. Porque ¿cómo va a orar en línea con la palabra de Dios si no conoce su voluntad, si no conoce su palabra? ¿No es cierto? Y número dos,
no solamente tener un conocimiento de las Escrituras, pero también una disposición a someternos a ellas, como el caso de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, como Dios, Él sabía que no había otra manera. ¿Sí? No hay otra manera. Y Él como hombre, y sabiendo lo que le venía encima en ese momento, él de alguna manera saca eso y dice, Padre, si es posible, si hay otra manera, otra forma de lograr ese propósito que tú te has propuesto de salvar a toda esta humanidad, hazlo, si es posible. Pero el Hijo, como siempre, sumiso a la voluntad del Padre, ¿qué dice? Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Como digo, obviamente Él como Dios sabía que no hay otra manera porque Él fue el Cordero de Dios preparado desde antes de la fundación del mundo. Pero en su humanidad, esa fue su súplica. Y aún en su humanidad, oró conforme a la voluntad de Dios. Ok. Sí, exactamente. Sí. 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 Muy bien. Voy a decir algo. Sí, y aparte de eso, en lo de Cristo también, para más fuerza, para que te entiendan mejor el contexto, acuérdense que Cristo durante todo el tiempo les enseñó a sus discípulos que era necesario que Él muriera y fuera a la cruz, y que sufriera a manos de los pecadores y todo eso. Y mucha gente piensa que lo que Cristo estaba diciendo, que si hubiera otra manera, se refiere a que no lo dejara morir ni ir a la cruz. Cuando Él mismo le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, solo le dijo a Satanás, o sea, vio a Pedro, precisamente por evitar eso. Lo que Cristo está diciendo es precisamente lo que Cristo no quería, que si fuera posible, es beber la copa. Sí. ¿Se me entiende? O sea, que el pecado de todos entrara en Él, porque a esa separación con Dios, eso era lo que lo iba a reventar a muerte. O sea, Él dice, yo voy a morir, yo puedo ir a morir y todo, pero que el pecado entre en Él, eso sí era cruel. Aparte, Él oró con razón. ¿Por qué? Porque eso, orar para no pecar, es una oración legítima. Sin embargo, dice, en este caso, esa oración legítima no se hizo. Vemos ese ejemplo, por ejemplo, cuando la Biblia dice que Sara era una mujer sumisa que respetaba a Abraham y lo llamaba Señor. Y la Biblia habla del sometimiento de la mujer al esposo. Sin embargo, cuando Sara se le ocurrió echar afuera a la esclava y a su hijo, Abraham vio crueldad en eso. Y Dios le dice, Abraham, hazle caso a Sara en todo lo que te dijere. O sea, en otras palabras le dijo, por esta vez sé mandilón, le vas a hacer caso. Sométete, ¿por qué? Porque en esta ocasión Sara tenía la palabra de Dios. Aunque era malvado su plan, eran celos, era por el error que cometió, pero eso se apoyaba en los planes de Dios. O lo podemos ver, otro ejemplo histórico, Isaac, a los 40 años se casó. 20 años después oró al Señor para tener un hijo. A los 60 años tuvo sus gemelos, a Jacob y Esaú. Dios le dijo que el menor serviría al mayor. Él supo eso, vino un ángel del cielo a decirles, y ese fue el decreto. 40 años después, tenía 100 años. Él dice, ya estoy viejo, estoy a punto de morir, voy a bendecir a mi hijo. Iba a bendecir al incorrecto. Pues si él hubiera podido ver, ahora, ¿cuántas veces no oraba al Señor para que le volviera sus ojos? Sabemos que haber orado. ¿Por qué Dios no le regresaba la vista? Porque sabía la intención. Dice, mira, ¿te gusta la casa de Saúl? ¿Te gusta la comida que te trae? Y estás tan ciego que no quieres ver que yo no quiero a Esaú y que amo a Jacob. Entonces por eso vas a estar ciego. Y la gente no sabe que todavía él vivió 85 años más. Murió de 185 años. A los 100 ya no miraba ni la mano, nada. Y Abraham vivió 120 años, Moisés 120 años y miraba y tenía todo su vigor. Isaac y los antepasados, Abraham vivió 175 años y miraba. O sea, él le pasó eso precisamente por ir en contra de la voluntad de Dios. Ahora, no importa las veces que oró en 80 años o más,
pidiendo la vista, Dios no se la devolvió. ¿Por qué? Porque nunca vio los planes de Dios. Hay que orar que Dios nos muestre esos planes. Por eso les digo, hay que orar de esta manera, poniéndose a pensar que Dios está al lado. Dile todo. Lo primero que quiero que haga, Señor, muéstrame mi pecado. Muestra que mis oraciones, si son incorrectas, muéstramelo. Si no van en línea con tu palabra. O como dijo el hermano Elí, hay que aprender las escrituras para saber que lo que estamos orando está en línea con la palabra del Señor. Así es. Y algo más rápidamente, cuando hablamos de la soberanía de Dios, creo que también alguien me preguntó esa vez, después fue, entonces, ¿y qué hay del pecado? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? O sea, si Dios es soberano, ¿no es cierto? Esa es una pregunta muy válida, ¿no es cierto? Porque ¿Dios es soberano sobre el pecado? Por supuesto que sí. Si no, no sería soberano absoluto, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos que Dios es soberano, ¿no?, sobre el pecado, y sin embargo, Él no es responsable del pecado, ¿verdad? Bien, eso fue lo que vimos, o es lo que tenemos, por ejemplo, ustedes recordarán, en el caso de los hermanos de José, ¿no es cierto? Que ellos deliberadamente atentaron contra su vida, ¿no? Finalmente lo vendieron, pero bueno, su intención era matarlo. Y para su padre, José estaba muerto, ustedes saben. Entonces, luego allá en Génesis 50, después de que ha muerto Jacob y todo lo demás, dice en el versículo Génesis 50, 16, y enviaron a decir a José, bueno, desde el verso 15, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago por todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Es decir, ellos temían, ¿no?, por las represalias que José pudiera tomar en contra de ellos, ya que su papá no estaba. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él. O sea, esto fue como una nota que le mandaron los hermanos primero. Luego vinieron los hermanos de él y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Algo que ellos pensaban que no iba a ocurrir. ¿Se acuerdan cuando tuvo el sueño de las estrellas y todo eso? Bueno. Y les respondió José, y yo creo que esto es lo más impactante de la historia, porque José quizás en su pecado él hubiera podido, ¿sí?, tomar represalias, ¿no? O quizás no represalias, pero ya, o sea, como que simplemente los hubiera dejado por ahí, no les hubiera puesto cuidado. Pero mire cómo es el verso 19. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. En otras palabras, José no los está descargando de su pecado. Él les dice, ustedes pensaron mal contra mí. Eso es verdad. Sin embargo, Dios, que es bueno y que es soberano incluso sobre el pecado, ¿qué hizo? Lo tornó para un bien mayor, como dice aquí, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. En otras palabras, lo que ustedes hicieron contra mí, ese pecado del cual ustedes son responsables, no Dios. Dios no los mandó a que atentaran contra José. Ustedes son responsables.
Pero Dios, en su soberanía y en su bondad, tornó ese pecado para mandarme aquí delante de ustedes a Egipto para preservar la vida de Israel. Entonces, vemos aquí que sí, Dios es soberano sobre el pecado, ¿no es cierto? Sin embargo, Él no es responsable. Él no mandó en ningún momento a los hermanos de José a que atentaran contra su vida o a que lo vendieran como esclavo. Eso no, ¿verdad? Sí, hermano, iba a decir algo. Podríamos también tomar como ejemplo la oración de Pablo con su aguijón, para aclarar un poco ese también en el contexto, que le fue lícito orar, pero el Señor le dijo que no. Le era Exacto. lícito a Pablo orar por lo que tenía, lo que sentía, y el Señor le dijo, no, Exacto. bástate en mi gracia. Eso es lo que el Señor quiere. Rápidamente, alguien decía, y me llamó mucho la atención, creo Thomas Montgomery, que dice que yo sé que nosotros como creyentes quisiéramos ya liberarnos del pecado por completo y no tener nada que ver, pero Dios no va a permitir eso mientras estemos aquí. Porque Dios en su sabiduría y en su soberanía siempre va a dejar pecado remanente en nosotros mientras estemos aquí. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros dejemos de ver algún defecto en nosotros mismos, ¿qué va a ocurrir? Estamos en un cuerpo de muerte y de pecado. Y por defecto, nunca podremos librarnos del pecado mientras estemos vestidos de este cuerpo. En otras palabras, aun cuando no hayamos defectos morales, espirituales o de cualquier otra índole, aún eso va a ser un defecto porque nos vamos a llenar de arrogancia y de orgullo. Y Dios no quiere eso. ¿Sí? Entonces, por esa razón es que es la respuesta que Dios le da a Pablo. Bástate mi gracia, punto. O por esa razón Pablo dice en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Así que, por un lado, con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Punto. Eso es. Bien, hermanos, vamos a concluir ahora sí. ¿Iba a decir algo? Sí, dentro de la soberanía de Dios, ¿verdad? Como decimos, usas los medios para un fin siempre para un fin, un propósito, porque Dios es soberano. Pero tiene que usar a nosotros, pues. Claro. Porque Claro. si no nos usa a nosotros, o el medio ambiente, o enfermedades, ¿cómo entonces nos controla? No nos puede controlar. Exacto. Y entonces una de las cosas que pasó a Pablo, dije, no te voy a sanar, o no te voy a quitar ese aguijón. ¿Por qué? Por lo mismo que está diciendo usted, porque siempre el ser humano tiende a enorgullecerse, a centrarse en sí mismo. Pablo lo dice, Ajá. Exactamente, para que no me enaltezca, Así me mismo. fue enviado un aguijón. Un aguijón para eso, para que no se enalteciera. ¿Por qué? Porque si ese aguijón no estuviese ahí, se hubiese enaltecido. Exacto, Y Dios lo controlaba por ese aguijón. así es. Y así con todos nosotros, puede ser una enfermedad, una dificultad, una aflicción, pero Dios siempre nos controla para que no nos enaltezcamos, para que siempre dependamos de Dios. Así es, hermano. Bien, hermanos. Hoy, si se dieron cuenta, hoy no avanzamos. No avanzamos, en realidad. Pero quise hacerlo a propósito porque yo sé que alrededor de este tema hay mucha controversia, preguntas, en fin, y por eso quise dar este espacio para eso. Y de hecho, de eso se trata la escuela dominical, ¿no? De instruirnos. Oremos. Padre Santo, bueno, misericordioso, gracias te damos por este tiempo que nos has regalado, en el cual hemos podido ver, repasar algunos conceptos, Señor, en torno a este tema tan importante, Señor, como es tu soberanía, tu gobierno absoluto sobre toda la creación, sobre todas las criaturas, Señor. Y no estamos exentos de ese gobierno, Señor. Tú eres soberano sobre todas las cosas, incluso sobre el pecado. Muchas veces permites esas cosas, Señor, pero en realidad tú que eres bueno y soberano, aún esas cosas malas las tornas para un bien mayor.
Te damos gracias por ello, Señor, y te alabamos y te pedimos también que nos ayudes a confiar, como Ezequías, Señor, aun cuando vengan las adversidades, cuando venga cualquier circunstancia, Señor, que podamos confiar en ti, Señor. Te lo pedimos, oh Dios, en Jesucristo. Amén.